Buenas tardes, mi nombre es Juan David Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Grau y le venimos a presentar el trabajo uno de teoría de la probabilidad y colas. Bueno, pues para dar solución al primer punto, el cual nos pedía una tabla de frecuencias para datos simples, donde se pedía escribir cómo se comportaba la variable estrato del grupo del conjunto de datos que se nos dio en la tabla de Excel. Eh, pues de acuerdo con lo que se pidió, se halló la frecuencia absoluta para cada uno de los estratos, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Y ya pues basándonos en esos datos, concluimos que la mayor concentración de viviendas se encuentra en el estrato número 3, con un 35,7%. Seguido de eso, va el estrato 2 con un 30% y los estratos más bajos serían el uno y 2 que agrupan el 33% de las viviendas. Pues esto refleja que la población estudiada estaría mayormente en niveles socioeconómicos medios, en poca representación con respecto al estrato 1, con solo 2%. Bueno, en el punto 2 nos podían construir un gráfico que explicara la frecuencia asociada con baños de los baños con los diferentes inmuebles. Y bueno, utilizando el software de R, realizamos un gráfico de barras que nos daba el número de baños por vivienda y pues su frecuencia, cuántas viviendas tenían esa cantidad de baños. Y las conclusiones que pudimos sacar de este gráfico fue que la gran mayoría de las viviendas cuentan solo con uno o dos baños. Es casi el total de los inmuebles pues, de la base de datos. Y tener tres o cuatro baños es muy poco común y esto indica que las viviendas se encuentran o estarían en unidades residenciales de estrato medio en las que hay más bien pocos baños por vivienda. Bueno, y pues con la 3 algo parecido a a la pregunta uno, eh, armamos la tabla de frecuencias para la variable administración de acuerdo a los diferentes inmuebles. Y basándonos en pues, los datos que pues, botó la aplicación, se concluyó que que la mayoría de inmuebles tienen costos de administración en los intervalos más bajos. Es decir, la administración tiende a concentrarse en valores bajos dentro de la muestra. Los costos muy altos de administración son un poco más raros. Bueno, para el ejercicio 4 teníamos que determinar las medidas de tendencia central, la medida de la moda y la mediana, las medidas de dispersión, el rango de la varianza de desviación y el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Y nos pedían escribir un párrafo que integre toda la información recolectada en el contexto de la variable antigüedad. Bueno, para no irnos una por una para todos los resultados que nos dieron, eh, leamos este párrafo que nos recapitula toda la información encontrada con el software de R. La variable antigüedad de los inmuebles presenta una media de aproximadamente 15 años, una mediana de 14 y una moda de 8 años, lo que indica que la distribución está relativamente centrada alrededor de los 15 años, aunque el valor más frecuente, que es la moda, corresponde a inmuebles más nuevos de 8 años. El rango de 39 años nos indica que existen inmuebles desde muy recientes hasta muy antiguos.
La dispersión es moderada, con una desviación estándar de 9,25 años y un coeficiente de variación cercano al 62%, lo cual sugiere una variabilidad importante con relación al promedio. El coeficiente de asimetría es 0,49. Muestra una ligera inclinación a la derecha, es decir, que existen algunos inmuebles más antiguos que elevan el promedio. Y finalmente, la kurtosis es de 2,37 y como es menor a 3, lo que indica es que la distribución es platicúrtica, es decir, que es aplanada y tiene colas menos pesadas, con menos concentración alrededor de la media. Bueno, pues, y para dar respuesta a a la pregunta 5 se nos pedía hallar los precios de los inmuebles, sí, por los inmuebles, dependiendo de cada tipo. Y a esto se nos pedía exhibir cuál era el tipo de inmueble asociado a mayor y a menor precio. Además, determinar en cuál tipo de inmueble hay mayor variabilidad con respecto a los precios. Eh, bueno, pues se armó pues, la tabla con cada uno de los datos que se pedía, la cantidad, la media, la mediana, el mínimo, máximo, desviación estándar y el coeficiente de variación. Y ya pues basándonos en estos datos, como conclusión, tenemos que las casas que presentan el mayor precio promedio de en la muestra, las casas con conjunto cerrado presentan el menor precio. En esta muestra específica, los apartamentos muestran la mayor variabilidad representativa en precio, o sea, es decir, que entre apartamentos hay rangos de precios más amplios comparados con otros tipos. Y ya, sería eso en cuanto a este punto. Bueno, para el punto 6, la pregunta dice, se tiene la creencia de que los inmuebles de estrato 5 son los que tienen mayor área. Con los datos que se tienen, ¿qué se puede decir de esta información? Bueno, utilizando el software de R, otra vez hicimos un gráfico de barras que nos muestra el área promedio en metros cuadrados con respecto al estrato de cada inmueble. Y, compañero, baja un poquito, por favor. Ahí se muestra el área promedio por cada estrato y viendo los datos, pues la creencia de que los inmuebles de estrato 5 tienen la mayor área no se confirma. Como podemos ver, el estrato 6 es quien en realidad tiene un promedio de área más grande, aunque el estrato 5 sí tiene un promedio de área más grande a los estratos 4, 3, 2 y 1 que vienen antes de él. Pero el estrato con mayor área sigue siendo el 6, por ende la creencia no se confirma. Bueno, pues en el punto 7 se nos pedía construir un gráfico donde se nos pedía determinar la frecuencia asociada a la cantidad de habitantes de los inmuebles que no tenían parqueadero. También cuáles son las cantidades de mayor y menor proporción y cuáles son esas proporciones. Bueno, de acuerdo a eso, eh, se nos dio este gráfico, el cual muestra que de acuerdo al número de habitantes y a la frecuencia pues, que no tenían, que estaban sin parqueadero, la variable con mayor frecuencia sería la 3. Y pues lo podemos visualizar en la tabla, donde la número 3 tiene una proporción del 55,7%. Y dando respuesta a las preguntas, ¿cuáles son las cantidades con mayor y menor proporción y cuáles son esas proporciones? Mayor proporción, como lo dije hace rato, sería la 3 con 55,7% de los inmuebles sin parqueadero y menor proporción.
la 4 con 4,3% de los inmuebles sin parqueadero. Como conclusión, tenemos que la mayoría de los inmuebles que no tienen parqueadero, pues cuentan con habitaciones del 55,7%, mientras que solo el 4,7% tienen cuatro habitaciones, siendo esta la de menor proporción. Y esto indica en general que los inmuebles sin parqueadero tienden a tener tamaño mediano, o sea, de tres habitaciones. Y bueno, para el último punto, se nos pidió construir una tabla de contingencia con la que se pudiera determinar el estrato que tiene mayor cantidad de inmuebles remodelados que no cuentan con elevadores y la cantidad de estos inmuebles, y además el estrato que tiene menor cantidad de inmuebles sin remodelar que no cuentan con elevadores y la cantidad de estos inmuebles. Compañero, si puede hacer por favor zoom a la imagen para el pantallazo de R para que sea la tabla de contingencia. Epa. Bueno, eh, hablando de los inmuebles sin elevadores, el estrato 3 concentra la mayor cantidad de unidades remodeladas, siendo esta 37. Y por el contrario, el estrato 6 es el que tiene menos inmuebles sin remodelar, que son solo dos. Eh, y hablando de las propiedades sin elevador, ahí nos muestra que el estrato con más inmuebles remodelados sin elevador es pues el 3 y el 6 lo mismo que acabo de decir. Y nada de eso, esa sería la tabla y esos serían los datos. Listo, pues, muchas gracias. Muchas gracias, profe.